En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y la dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la iglesia pues tiene en cuenta esta figura tan interesante que se desarrolla en la palabra de Dios, que es la figura del buen pastor, una figura pues clave en el pueblo de Dios. Llega el Antiguo Testamento, los profetas han hablado de los buenos y de los malos pastores. Los profetas se quejan también de los malos pastores. El Nuevo Testamento nos habla también de este pastoreo maravilloso, hombres y mujeres que están pastoreando ahora, y cómo el Señor compara esas animalitas, las ovejas, también nos compara a nosotros con ellas y nos dice que hay otras ovejas. Hay ovejas a la derecha, cabritos a la izquierda. Es una figura interesante que aparece, digamos, y ahora pues que nos habla del buen pastor. Yo no voy a hablar ahora del buen pastor, porque es más para nosotros que nos toca pastorear, o los padres de familia que les toca pastorear, pero vamos a hablar ahora quizás de las ovejas de ustedes, que tienen pues este lugar tan importante en el rebaño de Dios, ser ovejas. Yo quisiera hablar de diversos tipos de ovejas que encontramos en nuestras comunidades, y seguramente algunos de ustedes se van a identificar con alguna de estas ovejas. Le dije a un grupo: levante la mano cuando usted se identifica con una oveja. No quisieron levantar la mano. Yo pensé, entonces yo no soy pastor de este rebaño porque no me conocen, no tienen confianza, entonces no hay problema. Pero seguramente nosotros tenemos alguna identidad con algunos de estos tipos de ovejas que aparecen, pues digamos, haciendo un estudio sobre la Sagrada Escritura, cómo es que estas ovejas se desenvuelven, se desarrollan en su vida bajo la guía de un pastor. Tenemos ovejas agotadas. ¿Quién será estas ovejas agotadas? Pues ciertamente hay personas que han trabajado mucho en la obra de Dios. Hay personas que han dado su vida, han entregado todo su ser a la obra de Dios, al reino de Dios. Y mucha de esta gente a veces ya están agotadas porque a veces se han quedado como solos trabajando. En Estados Unidos hicieron un estudio a ver cuánta gente se está comprometida en la iglesia. Y esta gente sacó unas conclusiones que dan un poco de alarma. El 7% no más de los católicos son los que aportan económicamente, están comprometidos dando su tiempo. Los demás son gente de paso, gente que aparece por ahí pero no tiene ningún compromiso. Entonces dice esta persona que investiga: si nosotros lográramos redoblar ese número, el 14%, ¿cuánto la iglesia haría? Si solo con el 7% la iglesia hace tanto bien, ¿qué sería si aumentáramos, redobláramos ese número? Quiere decir que la iglesia tiene un gran poder.
Y es que Cristo está en su iglesia, por eso es que tiene tanto poder, por eso tiene hospitales y orfanatorios y tantas cosas, porque ahí están los cristianos, aunque seamos pocos, pero con el Señor somos muchos. Pues hay personas ya agotadas en el servicio de Dios, precisamente porque casi ellas solas están haciendo su trabajo, porque los demás casi no podemos contar con ellos, porque no sirven. No se comprometen, no dan su tiempo y nada. Entonces, pues claro, unos pocos que hay siempre lo mismo estamos viendo que están apareciendo. Pero también tenemos las ovejas enfermas. Pues de alguna manera algunos pues venimos a la iglesia buscando salvación, sanación, curación de todo eso. Pero estamos conscientes que hemos entrado al rebaño de Dios y hemos venido muy enfermas. Yo soy una persona que entré al seminario muy enferma. Y bueno, pues ha sido una cosa maravillosa también como el divino pastor me ha ayudado, acompañado para ir sanando, curando mis enfermedades. Enfermedades espirituales, enfermedades psíquicas, enfermedades, una cantidad de enfermedades que hay ahora. Y una persona enferma, desde luego una oveja enferma, no va a poder rendir todo lo que se desearía. Y por eso es importante esos ministerios de sanación, de curación, para que estén atendiendo a las personas que vienen enfermas, vienen de un pasado dolorido, historia dolorosa, donde han pasado situaciones duras, difíciles, y esas personas llegan a la iglesia, pero están muy enfermas, son ovejas enfermas. Es importante también. Y esto nos lleva a pensar que con tantas ovejas, tipos de ovejas que tenemos, es bien complicado para esta iglesia poder atender a tanta clase de ovejas. No tenemos pastores suficientes, aún los que nos llamamos pastores, muchas veces no tenemos las cualidades propias de un pastor. Y por eso, claro, a nuestro pueblo muchas veces no se le da la atención porque hacen falta pastores. Pero también tenemos ovejas heridas, pues muchos de nosotros hemos sido muy heridos en nuestra casa, en nuestra familia. Ahí recibimos ya las primeras heridas. Y hemos venido caminando y luchando y buscando esa sanación. Hemos llegado a la iglesia y esta iglesia, claro, nos sana a través de los sacramentos, pero nos sana también a través de ese poder que Dios ha dado, Jesús ha dado también a aquellos que creen en su nombre. Y se harán las mismas cosas que yo hago. Pondrán la mano sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces es importante ejercer ministerios de sanación en las personas. Porque las personas heridas ciertamente hieren a los demás. Las personas heridas no rinden, no dan todo lo que nosotros desearíamos. Es lamentable que personas se retiran precisamente porque no por falta de fe, probablemente sea por esas heridas no resueltas que ellas llevan. Y ahí está el problema, que los pastores no logramos nosotros darle atención a estas ovejas que están heridas y que desde luego pues podríamos ayudarle muchísimo con nuestra atención, con nuestra oración y todo lo demás. Pero también ovejas que se extraviaron. Y la palabra de Dios dice: si me extravié como oveja descarriada, busca a tu siervo. Antes andaban como ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Mi pueblo era un rebaño, mi rebaño como perdido. Y los pastores los han extraviado, dice ciertamente. Ahí es un problema que tenemos también nosotros cuando ovejas se van extraviando, se van perdiendo, y muchas veces pastores heridos hieren, alejan a las ovejas. Pero también tenemos muchas ovejas dispersas, las pobrecitas pues no logran asentar cabeza y están muy dispersas, muy perdidas hacia lo exterior. Los medios que tenemos ahora de comunicación los tienen pues arrobados, nos tienen ahí pues digamos metidos en ese mundo, y son gente muy dispersa, incapaces muchas veces de llegar a la oración, a la contemplación. No logran porque están muy dispersas.
Y es que ciertamente a la oración se necesita estar más preparados, no tener tantos bullicios internamente, y sin embargo ovejas dispersas, se han dispersado en sus pensamientos, entonces va a ser más difícil que logren tener pues una sana y verdadera oración. Pero también tenemos ovejas gordas, son esas ovejas que están en las iglesias, que solamente vienen a recibir, a llenarse, a recibir palabra de Dios, recibir su sacramento, están engordando, pero no son capaces de dar. Eso es lo duro, lo tremendo que tenemos cuando nosotros vemos aquí gente que solamente está y viene a recibir, engordarse espiritualmente, pero no dan nada. Y es lamentable, personas con dones, con carisma precioso, y sin embargo no dan porque cómodos, o quizás, bueno, tantas cosas que puedan suceder en estas ovejas gordas. Pero también tenemos ovejas flacas, ovejas débiles. Esas flaquezas que llevamos, esas debilidades que llevamos y que muchas veces nos hacen pues feria, pues de mal agüero, porque no logramos muchas veces equilibrar, digamos, esas flaquezas, esas debilidades que llevamos. Claro, Pablo dice que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, pero muchas veces el lado positivo también de la debilidad es cuanto más débil soy, entonces soy mucho más fuerte. Pero sí hay hermanos y hermanas en las iglesias muy débiles en su manera de ser, en su vida. Vienen de un pasado que los ha dejado bastante debilitados. Llegan a la iglesia y siempre viven en esa lucha, en esas caídas, recaídas. ¿Y cómo les cuesta superar todo eso? Son ovejas debilitadas. Hay ovejas que van al matadero, son aquellas que están puestas en situaciones conflictivas, difíciles. Esos que están muriendo allá por Siria son sacerdotes ya pues que no quiso irse de su lugar y allí lo asesinaron. Están puestos en lugares estratégicos, pero también en lugares peligrosos. Y allí está la iglesia levantando mártires, personas que están dando su sangre por el evangelio, personas que como Pablo están en la punta de lanza, están ahí precisamente expuestos a que los maten, a los que los asesinen, y por eso nos llevan, dice, como ovejas al matadero. Y hay gente que está dispuesta a enfrentar esas situaciones duras, difíciles, y se mantienen firmes en su camino de fe y no renuncian a su creencia. Quiere decir que estas personas, aún de ellas con vocación al martirio. Pero también hay ovejas vagando, perdidas por falta de pastores. Sabemos que una oveja sin pastor, pues una oveja pues descarriada, que se pierde, se extravía. Y ahí está el gran trabajo nuestro, que muchas veces con tanta gente que hay, a veces en la parroquia es difícil darle seguimiento, pero hay personas que andan perdidas porque hace falta ahí que alguien les esté llevando, acompañándoles, dándoles un aliento, una palabra de consolación. Pero también tenemos ovejas miedosas, espantadas. Como el miedo muchas veces, como le llaman ese gigante negro, nos hace malas pasadas, como el miedo poco a poco nos va paralizando y no nos deja ser libres, personas que actuemos porque el miedo, y vivimos ciertamente una sociedad de miedosos y miedosas. Porque estas sociedades se levantan, de un día para otro se levantan, como el caso de Nicaragua, que ya se encuentra en conflicto, en problemada. Ciertamente que esos sistemas políticos que se erigen como dictaduras, tarde o temprano la gente estalla porque ya no soportan. Y bueno, pues tenemos también ovejas que dan, que entregan. Esas ovejas que están dando su lana, están dando su leche, su carne. Esas ovejas que en la iglesia saben a qué han venido.
Saben que están acá porque su misión también es servicio y si no sirven, entonces ciertamente no han comprendido, no han entendido el evangelio que Jesús dice que Él ha venido para servir. Entonces, ser oveja del Señor es ciertamente en este rebaño es tener responsabilidades, pero también tenemos las ovejas paridas. Creo que esas ovejas son una de las mejores que puede tener un rebaño, porque son las ovejas que están dando a luz nuevos seguidores de Jesús. Son esas ovejas que están trayendo nuevos adeptos cristianos a la iglesia, a la comunidad cristiana. Nosotros los pastores no tenemos que andar engendrando ovejas. A nosotros nos corresponde cuidar el rebaño, pero las ovejas sí son las encargadas de engendrar. Por eso, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas ovejas usted está engendrando para Cristo? ¿Cuántas ovejas está trayendo ustedes al redil? Si no trae nada, usted es una mala oveja. Usted es una oveja quizá estéril, una oveja enferma, oveja vieja ya, que ya no da nada porque no está engendrando para el rebaño de Dios. Estas ovejas son preciosas, ciertamente, porque el rebaño se está engrandeciendo por estas ovejas que están dando a luz, se están engendrando para Cristo. Pero también dice el Evangelio que hay otras ovejas que no están en este redil y que hay que llamarlas. Pero ¿a quién le va a tocar llamar a estas ovejas? Las mismas ovejas son las que tienen con su testimonio, con su ejemplo, con su palabra, estar allí pues insinuando, llamando, atrayendo con su testimonio, con su vida a estos para que se acerquen porque están fuera del redil de Dios y el Señor quiere traerlos a todos. Pero qué hermosas ovejas también que escuchan la voz del pastor. Qué interesante, dicen cómo en esos recintos donde se reúnen diversos rebaños, por la mañana aparecen los pastores pegando un grito, un silbido, y las ovejas rápido salen, distinguen bien cuál es la voz de su pastor. Qué interesante cuando nosotros logramos tener una sensibilidad espiritual para escuchar la voz del buen pastor. Ese pastor que siempre nos está llamando. Ese pastor que a veces silenciosamente a través de acontecimientos siempre está esa voz del buen pastor. Y si tenemos buen oído espiritual, lo más seguro es que muchas veces escucharemos esa voz que nos llama. Por eso es importante tener ovejas que sepan escuchar la voz del pastor. Porque ovejas sordas, las ovejas sordas son ovejas que van ciertamente a su ruina porque no están escuchando la voz de Dios. Pero también nos dice que habrá ovejas que serán colocadas a la derecha cuando el Señor vuelva ya en su regreso para dar pues fin a esta historia humana. Entonces dice que habrá ovejas a su derecha. Yo quisiera ser esa ovejita que está a su derecha. Hoy preparaba una oración bien preciosa, cómo hacer para ir quitando el miedo a la muerte. Interesante esto. Si yo verdaderamente he amado a Jesús, no voy a tener miedo. Si yo me alimentado de su cuerpo, no voy a tener miedo. Si yo me he confesado, no voy a tener miedo. Tantas cosas importantes que nos va preparando a nosotros para ese encuentro definitivo con el Señor. Entonces dice que hay ovejas que estarán a su derecha. Claro, los otros estarán a la izquierda, que son los cabritos y cabritas, que en esta vida fueron rebeldes, desobedientes, no se sometieron pues, a la disciplina del Señor. Y hay ovejas muertas, dice, así es el Señor, como salva el pastor de la boca del león un par de patas o la punta de una oveja. Qué tremendo tener ovejas muertas. ¿Cuáles pueden ser las ovejas muertas? Según la palabra de Dios hay pecados que traen muerte.
Ovejas muertas son aquellas que no tienen la gracia de Dios, que no tienen la vida divina, la vida sobrenatural en ellas. Son personas que viven claramente en una situación pecaminosa, de pecado. Son ovejas muertas, con riesgos tremendos de llegar a la segunda muerte, que es el más allá, el lago de azufre hirviendo, como dice la palabra de Dios. Entonces estas ovejas muertas, pues ciertamente cómo resucitarlas a través, desde luego, pues de la palabra de Dios, a través de tantos medios que tenemos para levantar estas ovejas muertas que están en las iglesias. Hay gente que está en las iglesias y no quieren dejar su pecado, son ovejas muertas. Dios te puede resucitar, pero también tenemos ovejas ya viejas. Ovejas que han dado su vida, que han trabajado, que han sudado, que se entregaron y ya han dejado huellas esas ovejas donde han pasado en la iglesia. Y como dice la palabra del Señor también, que el justo florecerá como palmera, crecerá como cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez seguirá dando fruto, estará lozano y frondoso para proclamar que el Señor es recto, roca mía en quien no hay falsedad. Mire qué hermoso es llegar. Me imagino yo, digamos, a esa edad ya avanzada y todavía dando, todavía entregando, personas que tienen un buen espíritu. Su cuerpo, tal vez la fuerza ya no le dan, pero ellos quisieran seguir dando más. Parece que la vida ya no les alcanzó para poder seguirse entregando. Qué maravilloso eso, llegar a esa edad y todavía jóvenes en el espíritu, con deseo de trabajar, de entregarse. Pero qué tremendo las ovejas, que jóvenes todavía y viejas ya, cansadas, agobiadas, agotadas, envejecidas. Su espíritu se envejeció, como que no tienen ya nada que dar. Son personas muchas veces que vienen, como dice, a calentar bancas, pero no dan nada. Son ovejas viejas ya, aunque estén jóvenes. Entonces es importante pues ver cuántos tipos de ovejas tenemos en nuestros rediles, en nuestras comunidades. Y aquí nos viene el gran problema, que hay pocos pastores, y por eso la iglesia hoy celebra también el Día del Buen Pastor, el Día del Seminario, de esos muchachos, de esas vocaciones también que son llamadas por el Señor a entregar su vida para prestar servicio, este pastoreo en la iglesia. Sabemos que hay en diversos lugares escasez de vocaciones. Ya no quieren saber nada de estas cosas, de este estilo de vida. Y bueno, pues esos son los grandes retos que tenemos ahora pues en la iglesia. Entonces oremos pues por este rebaño, que como el señor Romero dijo, con este rebaño no cuesta ser pastor. Se ve que él sentía que su rebaño le respondía. Bueno, esperemos de que estos que están siendo ya pues elegidos para ser, digamos, los futuros presidentes de esta nación sean verdaderos pastores, que no vengan solamente a buscar sus intereses, que no anden ahí haciendo propagandas políticas adelantadas. Parece que nuestras instituciones no funcionan. Problemas que tenemos, una anarquía donde cada quien hace lo que le da la gana y nadie pues como que pone orden. Entonces necesitamos también, digamos, que este rebaño tenga orden, tenga disciplina también para poderse conducir adecuadamente. Entonces le damos gracias a Dios por permitirnos estar ahora en esta tarde, esta noche acá. Pedimos por nuestras ovejas también que están acá y que muchas están enfermas y necesitan la curación, la sanación del Señor. Pidamos por esas ovejas cansadas, agotadas ya, porque ya el servicio en la casa de Dios
Los ha cansado, los ha agotado, los ha desgastado, pero siguen dando frutos. Gracias a Dios por estas ovejitas que tenemos en la iglesia. Quizás son los que están sosteniendo esto. Quizás no sé si aquí cuánto será el 7-10%, a ver cuánto. Que Dios nos ayude. Nos ponemos de pie. Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, creo del cielo y de la